Bueno, muy buenas tardes. Saludo a todos mis amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Hoy con ustedes de nuevo su amigo, su hermano Alex Cerrato. Estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal, La Unicidad, la única verdad de Dios. Canal de las iglesias del nombre de Jesús. Transmitimos desde el país de Colombia para el resto del mundo. Damos la bienvenida a todos nuestros amigos católicos, a todos nuestros amigos evangélicos trinitarios, dualistas o binitarios, testigos de Jehová, enoteístas, a todos aquellos que se dan cita hoy para ver esta conferencia en su canal, el canal Pentecostal, La Unicidad, la única verdad de Dios. Y por supuesto, saludamos de una manera muy especial a todos los hermanos unicitarios. Sí, bienvenidos todos sean a su canal Pentecostal, La Unicidad, la única verdad de Dios. Hoy vamos a tener un cara a cara, mis hermanos, con el señor Luis Toro. Vamos a tener este cara a cara y vamos a mirar acerca de las procesiones, ¿sí? Procesiones que se hacen en los diferentes países, ¿sí? Vamos a mirar si eso es bíblico para la iglesia. Bíblico, escuche bien, bíblico para la iglesia. Y esto de hacer énfasis en bíblico para la iglesia nos va a dar mucho de qué pensar, analizar y llegar a una conclusión. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, saludo de una manera muy especial a mi hermano Adolfo Contreras Carranzas, a mi hermano y mi amigo Lalo Ábrego. Saludo a los hermanos que nos escuchan o nos ven por la emisora La Roca, Estación del Cielo. Sí, los saludo a todos ustedes de una manera muy especial. A todos mis hermanos, a todos mis amigos, los saludo de una manera muy especial en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Bueno, cuando estuve en el Paraguay, en esos días estaban en la fiesta de la Virgen y es común pues que allá se hagan procesiones, una camioneta, me decían los hermanos, montan la imagen de la Virgen y se van todas las personas detrás de esa camioneta. La procesión, es la procesión a la Virgen. Pues bueno, esto no es solamente en Paraguay, es en Colombia y es en toda parte donde exista o tenga sede la Iglesia Católica. Se hace eso. Vamos a ver algunas imágenes o algunos videos, vamos a ver 2 videos donde se muestran estas procesiones. Vamos a mirar esto. Aquí tenemos una, vamos a mirarla y ustedes van a ver esta procesión. Escuchen.
Bueno, aquí estamos viendo una procesión, estamos viendo una de las procesiones. Entonces, pues ahí vemos que hay una imagen, me imagino que esa es la imagen del Señor en el sepulcro, me imagino. Pues ahí vemos que es la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca. ¿Listo? Vamos a analizar otro video también, vamos a ver, pues las procesiones es con el fin de ambientar lo que es una procesión para de pronto los que no saben. Vamos a ver otra, vamos a ver otra. Vamos a ver esta que nos dice allí. Dice: las procesiones de la Santa Madre Iglesia son hermosas. Mire lo que dice acá el título, ¿no? Al lado derecho de ustedes dice: las procesiones de la Santa Madre Iglesia son hermosas. ¿Sí? Miremos pues este video, miremoslo. Infatti manco lo spazio per far giro. Bueno, como hemos visto, pues ustedes en su país saben cuáles son esas procesiones. Sacan en la fiesta de San Pablo y San Pedro, sacan la imagen de San Pablo y San Pedro, la imagen de la Virgen, la imagen del Señor caído, etcétera, etcétera. Sacan todas esas imágenes, ¿sí o no? Ahora, vamos a mirar cuál es la explicación que le da Luis Toro a esta procesión. Vamos a mirar cuál es la explicación. ¿Es bíblico para la iglesia, sí o no? Para la iglesia, ¿es bíblico, sí o no? Vamos a mirar qué dice el señor Luis Toro al respecto. Vamos a mirar. Acompáñenme por favor a mirarlo. Aquí tenemos esto, impactantes. Las procesiones están en la Biblia. Dice allí el título que nos muestra allí esto, dice: impactante. Las procesiones están en la Biblia. Lean ahí, por favor, dice ya. Mira lo que dice: impactante. Las procesiones están en la Biblia. ¿Sí leen lo que dice allí? Bueno, vamos a mirar qué nos dice, o escuchar y mirar qué nos dice Luis Toro acerca de esto. Escuchemos. La procesión está en segunda de Samuel 6, capítulo 3. Vemos la procesión, primero procesiones en carroza. ¿Por qué nosotros tenemos procesiones en carroza? Bueno, porque segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3, está hablando de una procesión en carroza, y eso no es malo. Y hacen fiesta, y cantan, y bailan, y danzan, y eso no es malo. Está escrito, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en la cumbre de la colina y la pusieron en una carreta nueva. Usá y Agio, los hijos de Abinadab, conducían la carreta. Una carreta nueva, una carroza. Usa iba al lado del arca de Dios y Agio iba delante de ella. David y todos los israelitas bailaban delante de Yahvé. David, rey, y todos los israelitas bailaban delante del arca de Yahvé. Siga. Con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas. Cantaban al son de guitarras, arpas, tamboriles, címbalos
y toda clase de instrumentos. Y saben ustedes que era, ahí ya vemos, entonces hay procesión en una carroza donde hay música, donde hay danza, donde se canta delante del arca de Yahvé. ¿Ustedes saben qué era eso? No lo saben, se lo voy a demostrar. Hebreos capítulo 9, versículo 4. Ahí dice que era eso, porque si no sabemos delante de quién danzaba, pues no nos vamos a dar cuenta. Danzaba delante del arca de Yahvé. ¿Y qué contenía el arca de Yahvé? Vamos a escucharlo, que lo diga la Biblia, para que ustedes se den cuenta que esa arca contenía imágenes y danzaban delante de esas imágenes. Escúchelo. 9:4 de Hebreos. ¿Dónde está el altar de oro de los perfumes y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro? Ya tenemos el primer dato. El arca de la alianza era una caja cubierta de oro, que por dentro tenía. El arca contenía un vaso de oro con el maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la ley. Por encima del arca, paren la oreja, pongan la lupa para ver qué había. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria. 2 querubines de la gloria, eso lo llevaban en una caja, en una carreta, y eso era de oro. Y lo llevaban, y David danzaba delante de esas imágenes, y cantaba, y bailaba. Pero siempre han existido los protestantes. Había una protestante que lo estaba viendo. La hija de Saúl. Allá dice 2 de Samuel capítulo 6, versículo 20, que esa hija de Saúl vio danzar a David y comenzó a criticarlo, comenzó a calumniarlo y diciendo que David no danzaba para Dios, que estaba danzando era para las mujeres que estaban ahí para que lo vieran. Y escuche la pelea que se formó. 2 de Samuel capítulo 6, versículo 20. Ahí está la canción que ustedes cantan. David danzaba como cordero de la manada. Algo así, ¿no? Ajá. Sí. David también regresó a su casa para bendecirla. Entonces Mical, la hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: realmente el rey de Israel se ha cubierto de gloria hoy día. Te has quitado la ropa ante los ojos de las mujeres de tus servidores, como lo haría un hombre cualquiera. Pero David respondió a Mical. Mire, uno es el concepto que tiene Mical. David no estaba danzando para Dios. David era danzando para las mujeres. Y otro, el concepto que tenía David. David le dijo. Pero David respondió a Mical: bailaba en presencia de Yahvé. Yo bailaba en la presencia de Yahvé. ¿Cómo que en la presencia de Yahvé? Lo que eran unas imágenes ahí. Pero era la presencia de Yahvé. Él creía en la presencia de Yahvé allí. Siga. Por Yahvé que vive, por él que me eligió prefiriéndome a tu padre y a toda tu familia para hacerme el jefe de su pueblo Israel. Yo seguiré bailando en presencia de Yahvé. Yo seguiré bailando, danzando en presencia de Yahvé. ¿Y qué? Y ahora observen algo. ¿Qué hizo Dios con Micol, que estaba criticando por ser protestante, criticando a David? Versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos. No tuvo hijos. Dios la castigó por estar criticando a David que danzaba. Y si usted quiere ver las procesiones, ya no en carroza, sino en ¿cómo que se llama eso? A hombros. Está en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. En Primera de Crónicas 15:15 dice que llevaban esa arca en hombros y también danzaban y bailaban. Vamos a escucharlo para que vea por qué en la Iglesia Católica hay procesiones y llevan la imagen en una carroza o la llevan a hombros. 2 costumbres de Israel. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. Luego los levitas trasladaron a hombros el arca de Yahvé, como lo había ordenado Moisés, según la palabra de Yahvé. Ponga cuidado. Llevando las varas sobre los hombros. La vara sobre los hombros, le ponían varas y ponían la imagen, le ponían la carroza allí, ¿cómo es? El arca, y arriba estaban las imágenes y las llevaban en el hombro, las varas. Siga. David dijo a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos, los cantores, con instrumentos musicales, salterios y címbalos,
para que los hicieran resonar con voz de júbilo. Entonces los católicos no estamos inventando nada, ya está todo inventado. Solamente miramos que eso estaba en las Sagradas Escrituras. Siempre habrá gente que lo va a criticar, pero usted y yo tenemos que tener claro, lo hacemos por amor al Señor, lo hacemos para dar la gloria al Señor, acercar a la gente a Dios, no hay ningún problema. Ahora el problema sería lo que el diablo quiere hacer, que en esas procesiones o en esas cosas, entonces ya se venda licor, la gente ande tomando licor, embriagándose y esa cosa, ahí sí ya la cosa cambia. Dice sí ya es paganizar las cosas de Dios. Pero si se hacen las cosas como debe ser, no hay ningún... Bueno, permítame por favor entonces aquí, vamos entonces aquí a analizar esto que dice el señor Luis Toro. Vamos a analizarlo, lo que dice Luis Toro. Luis Toro nos presenta y nos dice que bíblicamente las procesiones sí son aceptadas por Dios. Porque en segunda de Samuel capítulo 6, verso del 1 al 11, segunda de Samuel, ¿sí? Él muestra ya en segunda de Samuel que David intenta llevar el arca a Jerusalén. Y dice que el arca, dice verso 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Entonces dice Luis Toro, mire, aquí está la procesión. Por eso nosotros hacemos procesión, porque es bíblico hacerlo. Es bíblico hacerlo. ¿Sí? Es bíblico hacerlo. Y nos muestra Primera de Crónicas 15:15. Y los hijos, una es en carroza y otra es sobre los hombros. Lo que hace la Iglesia Católica. Sobre carrozas o sobre los hombros. Sacar sus imágenes. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Bueno, creo que el señor Luis Toro les está mintiendo. Sí, es evidente que este pasaje aparece aquí, pero no se llama procesión. No hay una procesión, es el traslado del arca de Dios de donde se encontraba a la ciudad de David, donde David había designado un lugar para el arca de Dios. Allí tenemos que mirar una cosa. 2, ¿qué significaba el arca de Jehová o el arca de Dios? ¿Qué significaba? Eso tenemos que mirarlo también. ¿Sí? Y 3, si esto es mandado a la iglesia. Punto número 1. Hay que mirar que esto no es una procesión, es el traslado del arca de Dios a la ciudad de David. Dice el verso 1, y David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. ¿Ya? Ese lo pensaba David trasladar era el arca. No había una procesión. 2, que el primer intento que hizo David no le agradó a Dios. Entonces, si esto es lo que hacen los católicos, trasladar sus ídolos en carrozas, porque aquí lo dice, no es agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos leyendo desde el verso 6, dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano sobre el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa e hirió allí Dios con aquella temeridad. Y lo hirió Dios allí por aquella temeridad
y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se estremeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir en mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. ¿Sí ven? Eso no le agradó a Dios. ¿Por qué no le agradó a Dios? Porque no era lo mandado por Dios de trasladar su arca. Trasladar su arca. No era en carroza, señores. ¿Sí? Por lo tanto, el sacerdote Luis Toro les está mintiendo. No es en carroza que se debía transportar el arca de Dios. Ahora, en el segundo intento que vemos acá, en el capítulo 15 de Primera de Crónicas, dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Dice, vamos a leer más adelante, dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Escuche bien. Entonces dijo David, verso 2, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que llevasen el arca y le sirvan perpetuamente. ¿Dónde está eso? Léalo. Deuteronomio 18. Por eso a Dios le desagradó que su arca fuese llevada en carrozas, porque no debería ser en carrozas, debería ser llevada por los levitas. Por lo tanto, Luis Toro les está mintiendo, y que a Dios le agrada que lleven las imágenes en carrozas. ¿Ya? Mentira. Mentira. Ahora, por eso murió Usa. Por eso murió. Por eso murió, porque sin temor cogió el arca del pacto, cosa que no le ha permitido a él cogerla, porque él no era levita. No era levita, dice David. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que llevasen el arca y le sirvan perpetuamente. Sí, eso lo encontramos. Vamos a leer acá, vamos a mirar, por favor, vamos a mirar por acá. Perdón, por aquí no es aquí. Aquí estamos en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 2. Sí, señores, 15:2. Dice, miremos lo que dice. Dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que llevasen el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Sí? Sí, y le sirvan perpetuamente. Ahí lo estamos leyendo, ¿sí o no? Allí lo estamos leyendo. Ahora, el verso 15, mire lo que dice el verso 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Éxodo 25:4. ¿Sí? Vamos a leer eso. Vamos a leer eso. Como lo mandó Jehová. O sea, el arca del pacto no podía ser llevada en carrozas, sino sobre los hombros de los levitas. ¿Dónde está eso? En Éxodo capítulo 25. Por lo tanto, el señor Luis Toro está mintiendo, diciendo que a Dios le agrada que se hagan procesiones en carrozas. Bueno, vamos a mirar eso. Éxodo 25. Miremos esto. Me gusta mostrar aquí, Éxodo 25, verso 14 en adelante. Habla del arca del testimonio. Dice, harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, y fundirás para ella 4 anillos. Vamos a... el verso 14 dice, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. ¿Quiénes eran los encargados de llevar el arca de esa manera? Para meter las varas por allí y llevarla sobre los hombros. Aquí vemos que esto es un mandato del Señor. ¿Sí? ¿Sí? Esto es un mandato del Señor. Ponerle anillos y por medio de varas llevarla. ¿Sobre qué? Sobre los hombros. Ahora, vamos a leer Deuteronomio capítulo 10, verso 8. Deuteronomio capítulo 10, verso 8. ¿Qué nos dice allá la escritura? Deuteronomio 10,
8. Dice, en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. ¿Sí están leyendo? ¿Sí estamos leyendo allí, no? ¿Sí estamos leyendo allí? ¿Sí vemos? Entonces David por eso en el segundo intento hace las cosas como Dios le manda, como Dios le manda. Como Dios le mandó. Llevar el arca por medio de los levitas. Por medio de los levitas. Ahora, ya viendo esto, entonces vemos que no era un mandamiento de Dios llevar el arca del pacto en carrozas. Miente Luis Toro. Sí, allí está la historia, que fue llevada en una carroza, el arca del pacto, con los dos querubines, sí, como él le llama, las dos imágenes de los querubines, y el pueblo danzaba, y David danzaba, sí, como lo dice David, delante de Jehová, o sea, delante de Dios hacía esa danza, pero esa música era dedicada a Dios, esos sones eran dedicados a Dios. Pero eso no le agradó a Dios, porque ese no era su mandato. Su mandato era que el arca debía ser construida, tenía unos anillos a cada lado por donde meter unas varas, y en esas varas era alzada sobre los hombros, pero no sobre cualquier hombro, era sobre los hombros de los levitas, a los cuales Dios le había separado para que le sirviesen y llevasen su arca. ¿Sí? Entonces, vemos que procesiones, Israel no hacía, entre comillas, procesiones en carrozas. David, sí, llevaba el arca del pacto, era sobre los hombros de los levitas. Ahora, recuerde que Luis Toro nos dice algo aquí, y él está hablando de que sobre el arca del pacto habían unas imágenes, y para eso él lee, vamos a leer, para eso él lee, si escucharon ustedes bien, Hebreos capítulo 9, verso 4. Hebreos, él lee allá en Hebreos 9. Hebreos 9. Verso 4, lee ahí, dice él, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todos lados, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Entonces Luis Toro dice, ¿qué había sobre ella? Unas imágenes, las imágenes de los querubines, y delante de esas imágenes danzaba David y el pueblo, y hacía sones y todo eso. Era delante de las imágenes que danzaba David, señor Luis Toro. Era delante de las imágenes que danzaba David. Usted se equivoca. Usted se equivoca. Mire que no danzaba delante de las imágenes, y usted mismo lo dijo. Él no danzaba delante de las imágenes de los querubines. Él no danzaba delante de esas imágenes, no. Él mismo lo explica, y vamos a leerlo allá. Lo explica en segunda de Samuel capítulo 6. Vamos a leer allá. Él no danzaba delante de ninguna imágenes. Y esto es el segundo punto. ¿Qué significaba el arca del pacto? Segunda de Samuel capítulo 6. Vamos a ver qué significaba el arca del pacto. Capítulo 6. Gloria al nombre de Jesús. Capítulo 6, verso 21. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová a quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Él no danzaba delante de las imágenes. Él no estaba honrando las imágenes.
él no le estaba dando culto a las imágenes. Sí, como usted quiere dar a entender, señor Luis Toro, él no estaba haciendo eso delante de las imágenes de los querubines. No, él no estaba haciendo nada delante de eso. Allí nos está diciendo, fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de tu padre. Dice, por tanto danzaré delante de Jehová. ¿Sí? Delante de Jehová. ¿A quién le estaba dando ese culto? ¿A quién estaba honrando David en ese momento? ¿A quién estaba honrando el pueblo en ese momento? Cuando David llevó el arca de Dios allá, a la ciudad de él, a la ciudad de David. ¿A quién? Dice es a Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué a Jehová? ¿Por qué? Muy sencillo. Ahí en el mismo capítulo 6, el verso 1, vamos a leer 6:1 allí, vamos a leerlo, dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David, partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual es invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Escuché bien, Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. ¿Ah? O sea, ¿qué significaba el arca de Jehová con esos querubines? Indicaba la presencia misma de Dios entre los hombres. La presencia misma de Dios entre los hombres. Eso significaba el arca de Jehová que mora entre los querubines. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 15. Vamos a leer allá. Entonces, esto no lo hizo David delante de ninguna imágenes, sino delante del mismo Dios. Segunda de Reyes, capítulo 19. Eso es lo que significaba el arca. Verso 15. Miremos. Dice, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Que moras entre los querubines. Oiga bien, y eso es lo mismo que dice Isaías capítulo 37, verso 16. Ahora, en Primera de Crónicas capítulo 13, eso es lo que significa el arca, la presencia de Jehová entre los hombres. Primera de Crónicas capítulo 13. Por eso dice que moras entre los querubines. Ellos no adoraban esas imágenes de los querubines, sino lo que significaba la presencia de Dios entre ellos. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 6. Mire lo que dice. David intenta traer el arca. 13:6. Dice así. Y subió David con todo Israel de Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre los cuales su nombre es invocado. Para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Entonces vemos que lo que significaba esto era la presencia misma de Dios. La presencia misma de Dios. ¿Dónde podemos ratificar esto? Ellos no adoraban las imágenes de los querubines. Ellos lo que adoraban, honraban y veneraban, alababan, glorificaban, danzaban, si hacían música era porque el arca significaba la presencia de Dios entre ellos. Y eso lo podemos leer en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 4. Vamos a leer aquí. Dice, los filisteos capturan el arca. Leamos ahí, dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo,
y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y los hijos de Eli, Omni y Fines estaban allí con el arca del pacto de Dios. O sea, vemos que el arca estaba tipificada la presencia de Dios que moraba entre esos querubines. ¿Sí? Que moraba entre esos querubines, lo que nos quiere decir allí. Dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo en tierra, y la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. El arca, subraye esto, el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes esto no fue así. ¿Quién era? ¿Qué era lo que tipificaba esa arca? El mismo Dios, la presencia de Dios que moraba entre esos querubines, señores. No era que Dios hubiese mandado, Dios hubiese mandado a que honrasen, diesen culto a esos querubines. No, era su presencia, Dios mandó, sí, y eso lo vemos en Éxodo, capítulo 25, si no estoy mal allá. Dios manda que se haga esa arca del pacto. Dios manda que se haga esa arca del pacto y que se le ponga esos querubines. El arca del testimonio. Dice: y harás el propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro labrado a martillo, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Pero mire lo que dice, estamos leyendo de Éxodo capítulo 25, el arca del testimonio, del verso 10. Dios manda que haga eso. Pero ¿por qué lo manda? ¿Y por qué los judíos de ahí en adelante dicen el arca de Jehová que mora entre los querubines? ¿Por qué dice? Y pondrás el propiciatorio encima, verso 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandase, otro que yo te mandare para los hijos de Israel. Por eso hemos leído Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Por eso los filisteos dijo: ha venido Dios, cuando escucharon que el arca de Dios estaba allí, porque Dios mismo era que se revelaba a Israel, ¿sí? Por medio en esa arca, ¿sí? Y hablaba a Israel en ese lugar. Era la presencia de Dios mismo que estaba allí. Por eso Usa fue muerto, porque no le fue mandado a él tocar el arca. El arca debe ser llevada por levitas. Entonces, no es en carroza que se debía llevar el arca, no, era en hombro y por los levitas. Entonces, Luis Toro miente en esa parte. 2. David no danzaba ante las imágenes de los querubines, porque no fue dado mandamiento. Antes el mandamiento dice: no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Para qué? Que esté arriba, no te harás imagen de ninguna semejanza a lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Para qué? No te inclinarás a ellas ni las honrarás. O sea, ni les darás culto. No te inclinarás a ellas ni les darás culto, lo que quiere decir aquí esa palabra honrar, dar culto. ¿Sí? David no le hacía culto a esas imágenes. David le hacía culto era a la presencia de Dios, que tipificaba el arca del pacto, la presencia de Dios. Por eso dice: fue ante Jehová. Danzaré delante de Jehová, no delante de las imágenes, señor Luis Toro. No le mienta a su iglesia. Señores católicos, no se dejen engañar. Ahora, vamos a ver otra cosa. Tercero, y por último lo tercero. ¿Sí? Es verdad que a la iglesia le fue dado este mandamiento. Luis Toro dice esto. Luis Toro dice que allí está un mandamiento dado a Israel, dice él. En el mandamiento, allí están las procesiones, en un mandamiento dado a Israel.
voy a ver si puedo colocar un poquito más el video para que ustedes lo escuchen. ¿Sí? Creo que es este, sí, aquí está. Vamos a volverlo a escuchar, escuchémoslo. Está en Segunda de Samuel. Permítame colocarle el audio, por favor. Samuel 6, capítulo 3, vemos la procesión, primero procesiones en carroza. ¿Por qué nosotros tenemos procesiones en carroza? Bueno, porque segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3, está hablando de una procesión en carroza, y eso no es malo, y hacen fiesta, y cantan, y bailan, y danzan, y eso no es malo. Está escrito, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab. ¿Ustedes saben qué era eso? No lo saben, se lo voy a demostrar. Vamos a escuchar lo que lo diga la Biblia para que ustedes se den cuenta que esa arca contenía imágenes De los perfumes y el arca de la alianza de oro que por dentro tenía. de Aarón que había florecido. Estaban los querubines. Que lo estaba viendo. La hija de Saúl, viendo que David no danzaba para Dios. David danzaba. Y le dijo, Pero David respondió a Mical, a toda tu familia para hacerme el jefe de su pueblo Israel. Versículo 23. Y Mical, David que danzaba. Y si ustedes llevaban esa arca en hombros y también danzaban y bailaban, vamos a escucharlo para que vea por qué en la iglesia católica hay procesiones y llevan la imagen en una carroza o la llevan a hombros. Dos costumbres de Israel. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. Bueno, aquí llegué al punto donde él quería escuchar eso, ¿sí? Quería que ustedes escucharan eso, por eso lo adelanté. Dos costumbres de Israel, dice él, dos costumbres de Israel. Llegué aquí, escuché bien. Él habla de todo lo que hemos visto, Primera de Crónicas 15:15, segundo libro de Samuel, capítulo 6, ¿sí? Donde David intenta llevar el arca. Pero él dice que la iglesia, ¿sí? Coge eso de las procesiones de dos costumbres de Israel. Volvámoslo a escuchar, por favor. Vamos a volverlo a escuchar. ¿Listo? Vamos a volverlo a escuchar. Permítame, por favor. Vamos a volverlo a escuchar. No ¿cómo es? En carroza. Observen algo. ¿Qué hizo Dios con Micol que estaba criticando por ser protestante, criticando a David? Versículo 23. y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos. No tuvo hijos. Dios la castigó por estar criticando a David que danzaba. Y si usted quiere ver las procesiones, ya no ¿cómo es? En carroza, sino en ¿cómo que se llama eso? A hombros. Está en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. En Primera de Crónicas 15:15 dice que llevaban esa arca en hombros y también danzaban y bailaban. Vamos a escucharlo para que vea por qué en la iglesia católica hay procesiones y llevan la imagen en una carroza o la llevan a hombros. Dos costumbres de Israel. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. Luego los levitas Está en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. En Primera de Crónicas 15:15 dice que llevaban esa arca en hombros y también danzaban y bailaban. Vamos a escucharlo para que vea por qué en la iglesia católica hay procesiones y llevan la imagen en una carroza o la llevan a hombros. Dos costumbres de Israel. Primera de Crónicas, capítulo 15. Bueno, esto ha sido claro. El señor Luis Toro habla y dice dos costumbres de Israel. ¿Sí lo escucharon? Dos costumbres de Israel. Dos costumbres, dice allí Luis Toro. Dos costumbres de Israel. O sea, la Iglesia Católica toma esto de dos costumbres de Israel. Bueno, vamos a analizar algo, mis hermanos. Vamos a analizar algo. Y yo voy a abrir mi Biblia. ¿Sí? Está bien que eso lo haya hecho Israel. Una lo hizo mal, David lo hizo mal,
y 2, lo hizo conforme a lo que dice la Escritura. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que mirar que la ley, esto está en la ley, leímos que eso está en Deuteronomio capítulo 10, el mandato de llevar el arca, Deuteronomio capítulo 10, allá lo leímos, y construir el arca, capítulo 25, verso 10 en adelante. O sea, eso es la ley. Esto es para Israel. Deuteronomio capítulo 10, cómo se debe llevar el arca en hombros por los levitas, y la construcción del arca en el capítulo 25 de Éxodo, verso 10 al 22. Pero la Biblia me dice a mí, Luis Toro está diciendo que toman eso de 2 costumbres de Israel. La iglesia debía tomar esas costumbres, debía tomar esos mandatos. ¿Qué dice la Biblia? Nos dice la Biblia que estas órdenes eran solo para Israel. Vamos a leer Éxodo capítulo 31, vamos a leer allá. Éxodo, ahí mismo en Éxodo, a ver si esto es para la iglesia. Éxodo capítulo 31, verso 12 al 17. Dice así: habló además Jehová a Moisés diciendo, escuche bien, habló además Jehová a Moisés diciendo, ¿sí? ¿A quién está hablando? A Moisés. Escuche, señor Luis Toro. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestra generación, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así guardaréis el día de reposo, porque es santo a vosotros. El día que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio del pueblo. Bueno, está hablando del día de reposo. ¿Sí? Está hablando del día de reposo. Entonces, si vamos a guardar esto que dice acá, debemos nosotros guardar también el día de reposo. ¿Sí o no? Ahora, cuando vemos la construcción de todo este mobiliario en el capítulo 25, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, di a los hijos de Israel. ¿Sí? Di a los hijos de Israel, capítulo 25 de Éxodo, verso 1 y 2. Di a los hijos de Israel, verso 22, ahí mismo, dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Esto era para la iglesia? No, evidentemente todo lo que está en la ley es para Israel. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea, así sea que el arca había que darle ese trato especial, ese culto, ¿sí? No era para la iglesia, era para los hijos de Israel. Era para los hijos de Israel. Tampoco hay mandamiento para los hijos de Israel que diga que ellos debían adorar los querubines. Tampoco hay venerar los querubines, honrar los querubines, darle culto a los querubines tampoco. Ellos veneraban, honraban, era la presencia de Dios que estaba o tipificaba esa arca, la cual moraba, o Dios mismo moraba entre los querubines. Jehová Dios que moras entre los querubines. Entonces estamos viendo que esto es para los hijos de Israel. Esto es para los hijos de Israel. Ahora, el mismo Pablo dice en Romanos capítulo 3, verso 19, vamos a leer allá. Romanos 3, 19. Acompáñeme por favor, Romanos 3, 19. Señor Toro, acompáñeme usted también. Romanos 3, 19. Y señores católicos, miremos que no hay mandamiento para nosotros o para la iglesia. Romanos 3, 19 dice así. Pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, lo dice a los que están bajo la ley, ¿sí? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. O sea, para nosotros no es esto, porque nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo que nos dice la Escritura. Romanos 6:14, leamos allá, Romanos 6:14 dice así. Dice, por cuanto todos pecaron, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, no a la iglesia. La iglesia no está bajo la ley. Por lo tanto, la iglesia no debe hacer procesiones. No debe hacer procesiones. Ahora, si nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15,
dice que de la ley, porque había una discusión que los cristianos gentiles tenían que circuncidarse. Dice, vamos a leer del verso 4, dice, 15 de Hechos, dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho por ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Lo que leemos, o sea, hacer las procesiones, o entre comillas que ustedes dicen, llevar el arca o llevar el ídolo, llevar las imágenes, ¿sí? Vamos a suponer que sea imágenes, llevar las imágenes, pero eso dice que guardar lo que guarden. Es necesario enseñar a la iglesia, a estos fariseos, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, ¿a qué conclusión llegaron? Mire lo que llegaron. Por tanto, verso 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros por nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida en el nombre del Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más de estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis bien, haréis pasarla bien. De la ley, lo único que se debe guardar, señores, es idolatría, sangre, ahogado y fornicación. Esas cosas que están en la ley, eso es lo único que debe guardar la iglesia. La iglesia no tiene por qué hacer ninguna procesión, llevar ninguna imagen sobre su hombro. Ahora, permítame, señor Luis Toro, permítame por favor decirle esto también a usted y a toda la iglesia. Permítame decirle a toda la iglesia católica. No hay un mandamiento apostólico. Ustedes que hablan de la sucesión apostólica, no hay un mandamiento apostólico de los cuales los apóstoles dijeron, encargaron, mandaron a la iglesia a hacer imágenes de ellos, de María o de Dios o de Jesús, ¿sí? Y venerarlas, honrarlas y rendirle culto. No hay un mandamiento apostólico. Sacarlas en procesiones, no hay. Usted tiene que tomar algo de la ley y muy mal explicado, por cierto, ¿sí? Muy mal explicado y decir que ahí están las procesiones. Falso, eso es mentira. No hay un mandamiento apostólico, no hay un mandamiento del Señor Jesús que diga que la iglesia debe, 1, hacer imágenes. 2, honrarlas y venerarlas, imágenes. Honrarlas y venerarlas, darle culto. No hay ese mandamiento. Pablo no dijo, harán imagen de mí y me sacarán en procesión y me honrarán. No hay eso. Antes Pablo se oponía a eso. Y le voy a leer a usted lo que dice Pablo acá en el capítulo 2 de Romanos. Dice en el capítulo 1 de Romanos, verso 25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Escuche bien, honrando y dando culto a las criaturas, eso es lo que hacen ustedes, honran y dan culto a las criaturas. María, Pablo, Pedro, Judas, Simón, Tadeo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ustedes sacan todas esas imágenes que son criaturas, y le dan primero honra y culto a las criaturas antes que al Creador. Dice, ¿y qué trae esto? Trae condenación. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Sí? Trae condenación. Trae condenación. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. No hay. Todo esto nos demuestra que lo que usted dice acerca de las procesiones es mentira. No hay, no existe, no hay. El Señor no mandó a hacer imágenes y que se le honrase ni a María, ni a Pablo, ni a Pedro. Ninguno. Antes ellos, cuando fueron a recibir adoración, porque a Pedro lo iba a adorar Cornelio, ¿sí? Y a Juan también iba a adorar un ángel, ellos dijeron, no, adora a Dios, adora a Dios.
no hagas esto, pues yo soy hombre. Escuche bien lo que dijo Pedro. No, no hagas esto, pues yo soy hombre. ¿Ah? Hubiese sido así, Pedro hubiese dicho, sí, sí, hazlo, porque el Señor dijo que ustedes, la humanidad me tendría que honrar, o sea, darme culto, sacarme a procesión. ¿Mm? Hechos capítulo 10. Dice, Hechos 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró a Pedro. ¿Ah? Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. No, 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 hay que adorar a Dios. Pedro rechazó esto. El ángel, el cual Juan iba también a hacer lo mismo, le rechazó. Adora a Dios. No, no, no se equivoque, Juan, no se equivoque. Adore a Dios. No se equivoquen, amigos católicos. Luis Toro y toda su corte, toda la iglesia católica les está mintiendo. Bueno, creo que hemos dejado claro esto el día de hoy. Hemos dejado, en este cara a cara, hemos dejado claro que lo que habla Luis Toro aquí, Luis Toro y toda la iglesia católica es mentira. Bueno, no se olviden, mis hermanos, de llevar los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios 1 y 2, el libro Catolicismo al Descubierto. Llévenlo, mis hermanos. Les recomiendo estos libros, se los recomiendo, le van a servir mucho en ese crecimiento para que crezcan en el conocimiento de la doctrina, crezcan en esos conocimientos. Les va a servir mucho y son muy económicos. Los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios 1 y 2, Catolicismo al Descubierto y el libro En Defensa de la Unicidad. Puede llamar y pedirlos al más 57 318 436 0745 si está por fuera de Colombia. Si está aquí en Colombia, 011 57 318 436 0745. Si está en Estados Unidos, es este número, 011 57 318 436 0745. Si está aquí en Colombia, es el 318 436 0745. Los libros de la Unicidad, La Única Verdad de Dios, Catolicismo al Descubierto, que es un libro por medio de 15 capítulos, pues mostramos al mundo católico que sus dogmas no son bíblicos. Y el libro En Defensa de la Unicidad, también un buen libro para seguir aprendiendo mucho más de la unicidad de Dios. Si desea también colaborarnos económicamente para el sostenimiento de este ministerio, puede marcar estos mismos números y decirnos su forma de apoyarnos, mi hermano. ¿Listo? Listo, bueno, los dejo, mis hermanos. Creo que esto ha sido todo por hoy. No se olvide, comparta el video y dele me gusta. Compártalo y dele me gusta. Esto le va a ayudar a usted y a muchos a salir de esa mentira. A usted le va a ayudar, mi hermano, a comprender y cómo explicar esto a las almas. Y a las almas les va a ayudar a salir de esta mentira. Y a muchos hermanos, a adquirir este conocimiento. Compártalo. Sé que es de bendición para todos. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima emisión de su canal, el canal Pentecostal, La Unicidad, La Única Verdad de Dios. Hasta la próxima. Dios guarde.